¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Approach, este programa, este espacio que hemos empezado a construir para hablar de Futgolf. Y la verdad que lo primero que queremos hacer es agradecer todas las repercusiones que venimos teniendo de los programas anteriores y a toda la gente que se fue sumando y que nos fue agradeciendo en las diferentes plataformas de Buenos Aires Futgolf para no solo compartir todo lo que estamos haciendo en esta etapa de cuarentena y encierro, sino también para poder compartir de una disciplina que tanto queremos todos. En esta oportunidad, la semana pasada estuvimos viajando hacia Chile para conocer un poco cómo estaba la situación en Chile y ahora nos vamos a ir hasta Estados Unidos, más precisamente para Colorado, para hablar con Hernán Malano, que es uno de los hombres que está muy contaminado de Futgolf, pero en realidad hoy por hoy lo que tenemos que hablar es de cómo está la situación en cada uno de los lugares a donde nosotros nos trasladamos virtualmente para comenzar a hablar de esta actividad y de esta disciplina. Primero te doy la bienvenida, Hernán, te agradezco fundamentalmente por haber aceptado rápidamente la propuesta de sumarte a la charla con nosotros y después la bienvenida a consultarte cómo están en Estados Unidos en una situación compleja que ha tenido muchos altibajos, que han retrocedido en algunos aspectos, pero contanos vos, hacenos una radiografía casi de corresponsal de cómo está la situación en Estados Unidos. ¿Cómo andás? Hola Mariano, bueno, primero agradecerte por esta oportunidad, por la oportunidad de poder expresar y contar mi experiencia, honrado por la invitación. Sé que el programa está teniendo muy buenas repercusiones y bueno, cuando Julián el otro día me invitó a participar y me dijo que me ibas a llamar, no lo dudé ni 2 segundos, me parece que estás haciendo un trabajo increíble. ¿Cómo estamos acá? Estamos... A ver, por un lado se vive una realidad completamente distinta a la de Argentina, porque acá la cuarentena no es estricta como allá, está lejos de ser lo que es en Argentina, pero bueno, el resultado está a la vista, hay cientos de miles de muertes acá y era un número que se estipulaba y que se preveía y estaba bien, digamos, estaba dentro de los parámetros normales que ellos estaban calculando iba a pasar para no dejar caer la economía. Hoy se ve un rebrote en estados como la Florida, creo que Georgia también está muy complicado, que fueron estados que liberaron bastante, incluso no obligaron a la gente al uso de mascarillas. Hoy me llegó al teléfono una alerta en Colorado donde el gobernador ordena que es obligatorio en Colorado, en todos los negocios, usar mascarilla, porque eso dependía de cada negocio. Vos ibas al Walmart, o ibas a Home Depot, o ibas a, no sé, a cualquier mercado, y dependiendo del restaurante, si era un restaurante o un supermercado, ellos, los propios dueños o los managers decidían si usar o no mascarilla. Hoy se estableció a nivel estatal que debe ser obligatorio el uso de mascarillas. Así que bueno, nada, por un lado contento de estar viviendo en un lugar donde puedo ir a hacer deporte, donde estoy viviendo en la temporada estival, estoy en verano, así que el clima es súper bueno. Ya con ganas de volver a Argentina, pero cuando veo el contraste, lo que me espera cuando llegue y demás, viste, digo, bueno, banquemos un poco más por acá. Yo creo que en el mes de septiembre voy a estar por allá, si abren los aeropuertos. Uh-huh. Y Hernán, ¿cómo ves a la distancia, ¿no? Porque me imagino que uno cuando arranca un año, a nivel laboral, a nivel deportivo, en todos los aspectos de la vida, uno se organiza para ese año hacer un montón de situaciones, para generar un montón de cosas. ¿En qué momento te cae la pandemia? ¿Qué cosas tuviste que frenar deportivamente hablando? Para bueno, y qué cosas te cambió la planificación del año? La verdad que es una pregunta muy interesante, Mariano, porque yo vine a Estados Unidos con un plan completamente distinto a lo que estaba haciendo en Argentina, que era dedicarme 100% al golf. El año pasado yo ya sentía de tener un parate, de tener un break, por un montón de razones, por lo que estaba ocurriendo en el país, por lo que pasaba dentro del fútbol políticamente, como evolución. Fueron muchos años de mucho desgaste. Yo trabajé 7 años sin parar, 2 de los cuales fueron años que hice prácticamente ad honorem, que no tuve retribución alguna económica.
Entonces, bueno, fueron años muy desgastantes. Llegué a tener 4 ligas a cargo, más la rama corporativa que yo hacía, más el AFO, que es el torneo más grande de Latinoamérica, por la calidad de premios y la calidad de la cancha en la que jugamos en el Yao Yao. Y fue el único torneo que yo dejé en suspenso, primero por una cuestión personal, porque es un torneo que me da mucha gratificación, me da mucho orgullo organizarlo. Segundo, porque hay un desafío ahí inconcluso que tiene que ver con que es un torneo en el que nunca he ganado, digamos, en el aspecto material, pero sí he ganado en un montón de otras cosas. El reconocimiento de jugadores, mundialmente me escribe gente todo el tiempo preguntándome sobre ese torneo, cómo los jugadores se van contentos, mi relación con el Yao Yao, que es un hotel emblemático. Entonces tengo un montón de retorno en ese aspecto, pero nunca pude en lo comercial. Fue el único torneo que nunca pude conquistar en lo comercial, siempre fue una inversión. Fue más emocional que económico, ¿no? Fue más emocional que comercial. Sí, tiene que ver directamente con lo que me pasa a mí a nivel personal, a nivel orgullo, y no tiene que ver con un tema económico. Y lo sigo bancando. Bueno, volviendo a tu pregunta, cuando llegué soy muy de irme por las ramas, así que Mariano, vos tráeme. Te voy a traer, dale. Sí. Volviendo a tu pregunta, cuando llegué a Estados Unidos, llegué justamente una semana antes que se declarara la pandemia en este país y cerraran todos los negocios que estábamos programando y demás, por lo cual fue muy difícil tener que readaptarme, repensar todo. Bueno, nada. Esto llevó a que yo pudiera volver a conectarme de alguna forma con un montón de gente en Argentina que estaba preocupada por mí, que se preocupaba por lo que me estaba pasando, y eso llevó a conversaciones en donde todos me expresaban esta falta de juego, de un buen torneo, de una buena organización, de que extrañaban esto, y bueno, fueron como sembrando la semilla y reavivando esta idea del AFO, de volver a hacerlo, de poder ponerlo en marcha de nuevo. Entonces, bueno, perdóname que te corte acá, ¿no? Porque lo que contás está bueno para preguntarte es, ¿cómo ves? Dame un segundo, dale, Mariano. Dame un segundo. Te interrumpía porque está bueno lo que contás, sobre todo por lo que vas recepcionando cuando estás afuera, y estar afuera y alejándote un poco en la distancia, por ahí no en el tiempo. ¿Cómo ves al fútbol argentino ahora que vos estás afuera y que tal vez tenés otra mirada, y que por ahí tomar distancia también te sirvió para interpretar algunas cosas que te pasaron cuando estabas involucrado definitivamente? Bueno, es una pregunta que me lleva a reflexionar un poco, primero en la parte política de lo que ocurre en Argentina. Lamentablemente está muy dividido el tema entre la asociación y la Federación Argentina de Fútbol. La asociación fue la pionera, este chico Javier de Encísar fue el que primero, a través de un socio de él, descubrió el Futgolf y lo comenzó a difundir en Argentina. Fue muy importante el programa que tenían en TIC, esto es Futgolf, con Pablo González. Pero yo creo que se confundió un poco la idea de difundir o hacer crecer un deporte en un país, un deporte nuevo, con ser dueño del deporte en sí. Cuando nosotros, los que comenzamos a organizar en el interior, vimos que se trataba casi de una cuestión
monopólica o como que el deporte tenía un dueño, comenzamos a pensar en algo mucho más federal, en algo mucho más participativo, en algo mucho más inclusivo y abarcativo. Y así se formó la federación. Y da la casualidad de que cada parte, en cada rincón del país, cuando nacía un foco de alguien que quería organizar o poner en marcha Futgolf, veía nuestra idea, veía nuestra propuesta como más atractiva por un tema de que no queríamos el control en un lugar, no queríamos el control absoluto, sino que al contrario queríamos diversificar y ramificar y hacer crecer el deporte de verdad. Se intentó muchas veces esta unión, muchas charlas, muchas discusiones, creo que fue parte del desgaste que yo sufrí, hasta que, bueno, nada, el año pasado se intentó por última vez y se volvió a cero por una cuestión yo creo, no sé, de egoísmos, de no querer ceder un poquito para que esto realmente sea federal. Bueno, nada, yo creo que obviamente estoy con la Federación Argentina porque es un plan que ayudé a crear, es un proyecto que ayudé a crear y es un proyecto que abarca mucho más en cuanto a territorio, en cuanto a políticas de cómo mostrar el deporte, en cómo, si se quiere, hasta premiar o dónde se juega, no estar todo tan centrado en un solo lugar, concentrado y buscando lo material. Creo que la federación está haciendo hoy un trabajo increíble. Si yo nunca tuve un cargo en la federación fue porque siempre creí conveniente que si yo tenía una empresa y lucraba con la parte del fútbol, que fue algo que yo siempre tuve en claro, de que quería vivir de esto, de que yo me dediqué a esto 100%, y eso me costó 2 años de no ganar dinero, no tener ninguna remuneración, para después poder sí dedicarme y poder vivir de esto. Pero no me parecía ético tener un cargo político dentro de la federación y estar teniendo un propio proyecto, digamos, de empresa con respecto al fútbol. Por eso siempre lo tuve en claro, siempre lo blanqueé y siempre me corrí a un costado y dije: yo apoyo a la federación, cuentan conmigo para lo que sea. De hecho, trabajé para la federación, me contrataron para organizar Liga Nacional y demás. Pero bueno, nada, yo creo que hasta que no se resuelva ese tema político y se dejen de lado algunas mezquindades o algunos puntos de vista donde uno pretende ser el centro, no vamos a crecer en serio. Pero bueno, creo que la federación está por el buen camino, haciendo muy muy buen recorrido, y va a seguir creciendo, sin duda. Sí. Y ahora vayamos a algo un poco más agradable, que es hablar del juego, ¿no? Hablar del deporte, que es un poco lo que nos convoca. Contame cómo nació el AFO, para qué lo creaste, para qué lo pensaste, y si después de haberse jugado las primeras ediciones, terminó alcanzando las expectativas que vos tenías generadas cuando lo craneaste. Bueno, esto nace en el año 2014, si mal no recuerdo, o 2015. El año 2015 nace a través de una propuesta de Maxi Campobasi, que es un amigo que vive en Bariloche, un chico que estaba muy involucrado en el fútbol, que era el encargado de organizar allá. No había cancha en Bariloche, en realidad ellos juegan en Villa Langostura. En Bariloche no había cancha porque la cancha de Bariloche es Yao y era algo imposible. Pero como él vio el desarrollo que yo estaba haciendo en ese momento, y las canchas que estaba convocando, y la apuesta que yo tenía personal y hasta con recursos personales sobre algunos torneos, me dijo: ¿te interesa que arme una reunión con la gente de Yao? Le dije que sí. Volé a Bariloche, me encontré con él, me encontré con los gerentes del hotel, con Mirna y con Fernando, Mirna Alfonso y Fernando Pereira, que son 2 personas que desde el primer momento me abrieron la puerta y confiaron en mí, y gracias a eso hoy tenemos el torneo que tenemos ahí.
En cuanto a las expectativas, el primer torneo se armó en un periodo, creo, de menos de 3 meses. Tuvimos 33 jugadores. Costaba mucho en 3 meses difundir el torneo, que todo el mundo comprara pasajes, que volaran a Bariloche, algunos fueron en auto y demás. La logística era difícil. Sí, la logística sigue siendo difícil, incluso para conseguir sponsors, porque cuando vos alejás del centro del país a los sponsors, tienen un poco de recelo, porque si tienen que mover recursos, materiales, lo que quieran mostrar o lo que sea, hay un poco siempre ahí un contrapié con la logística. Hay un costo y beneficio ahí. Sí, exacto, pero fue un torneo que todo el mundo se fue tan contento y se habló tan bien, y los premios eran premios que no estaban, que nunca no estábamos acostumbrados a ver, que en el próximo año pasamos de tener 33 jugadores a tener 104 jugadores. Fue algo que me desbordó completamente. Me desbordó en todos los sentidos, de alegría, de orgullo, de trabajo, de capacidad. Responsabilidad aparte, ¿no? No, aparte, Mariano, fue tan difícil organizar el día. El torneo cuenta con 3 días, 2 días de competencia, que son sábado y domingo, y el día anterior, el día viernes, es el día de reconocimiento de cancha o práctica, que todavía hay golfistas jugando, y a nosotros nos den la última parte del día, cortan con los golfistas y nos den la última parte del día, y había 104 personas pateando mientras había golfistas jugando. Para todos fue un aprendizaje, para el hotel, para mí, cómo tuvimos que rever todo, porque pasar de 33 a 104, más de 3 veces. Es triplicar la cantidad de participantes. No, fue triplicarlo en todo: emoción, trabajo, esfuerzo, responsabilidad, como vos decías, miedos, todo. Para más, y esto fue lo más relevante que pasó ese año, el sábado y el domingo nevó. Últimos días de noviembre, impensado, y nevó, pero nevó fuerte durante las horas del torneo. No pudimos terminar el sábado. Yo llegué a mi habitación, lloraba, porque decía, tantos meses, ahora sí, había pasado un año del primero, y yo había trabajado por un año trabajando, invirtiendo, tener 100 jugadores y no saber qué hacer, porque el clima me estaba arruinando todo. Encima lo planificás para una fecha en la que supuestamente no debería nevar. No, totalmente. Eso hizo que al otro año yo corriera la fecha, y en lugar de hacerlo en finales de octubre, como lo estaba haciendo, lo pasara a abril. Bueno, nada, fue un aprendizaje, fue mucho sufrimiento, fue mucho apoyo de los jugadores. Mucha gente no había ni siquiera visto nevar en su vida, mucha gente que fue al torneo nunca había volado en su vida, mucho menos creo que el 100% de los jugadores había jugado en una cancha con nieve mientras nevaba. O sea, fue una experiencia para muchos, para la gran mayoría fue una experiencia única que no se van a olvidar jamás. Siempre hay alguno que se va un poco enojado porque cree que debería haberse definido de otra forma, pero no había forma. El sábado me nevó, pasé todo para el domingo volvió a nevar, no pudimos terminar, no pudimos premiar, pero yo ¿qué hice? Junté todos esos premios y al otro año dupliqué la cantidad de premios. Fue algo que no se vio nunca en la vida, y bueno, ahora tenemos un torneo que está en un promedio de 70 jugadores, que es algo manejable, que es algo que a mí me gusta, porque no es el 104 ni es el 30, que me parecía poco, y el 100 me sobrepasó, por lo cual un torneo de 70 jugadores es un torneo que a mí me gusta, me siento cómodo. Nada, superó todas las expectativas, se jugaron 4, se pudieron terminar 3, 2 de los cuales lo ganó el Ratón Ayala, Mira, amigo que me dio el Futgolf y fiel representante de ese torneo. Está un poco ocupado ahora, ¿no? Sí, ahora está complicado y, está un poco ocupado. Por suerte para él, ¿no? Que es un orgullo que él esté donde está. Hernán, también esta pandemia te hizo pensar que ¿tenés fecha ya del próximo cuándo va a ser? Hay fecha estipulada, va a ser el año que viene, obviamente. Este año está
ha perdido. Estamos cerrando con fechas, costos, un poco la logística. Yo creo que en 15 días vamos a poder tener una fecha, pero sí, ya está casi cerrada. Está casi cerrada. Prefiero no decir porque bueno, sé que tu programa lo va a ver mucha gente de la familia del fútbol y después el bombardeo hacia mí va a ser terrible. Yo te lo aseguro porque no sabes lo que son. Es un torneo que llama mucho la atención. Es un torneo que a los jugadores les gusta muchísimo jugar y sé que este año va a haber mucho más repercusión porque hay una falta de... Supongamos entonces... Supongamos que el torneo lo vas a jugar en abril del año que viene, supongamos que va a ser en ese mes. ¿Te permitió también organizar y pensar un torneo distinto, teniendo en cuenta que va a ser el torneo post pandemia, digamos, donde vas a organizar un torneo en un mundo nuevo? Yo creo que va a haber que seguir algunos protocolos. Seguramente esto para el año que viene no cambie mucho en cuanto a los protocolos de salud y demás. Ojalá estén abiertas las fronteras interprovinciales para que la gente pueda volar. Hay ya interés de otros países también para venir a jugarlo. Pero bueno, yo apunto siempre al jugador de Argentina porque es el que se siente orgulloso de jugar en esa cancha, es el que sigue, el que banca. Pero sí, yo creo que va a haber que adaptarse, va a haber que establecer ciertos protocolos para poder seguir, digamos, una línea ordenada en cuanto al juego y al nosotros también en ese torneo tenemos 2 cócteles, un cóctel bienvenida, un cóctel premiación, un día de práctica, 2 días de juego. O sea, son muchas cosas que se dan en el hotel y en el campo de golf que involucran a un montón de gente yendo de acá para allá. Claro. Y bueno, nada, va a haber que adaptarse, sí. Bien. Bueno, Hernán, la verdad que ha sido un placer poder charlar con vos. No nos quisiste confirmar ni en el mes en el que se va a jugar en AFO. Yo te tiré a abril, sonreíste, lo voy a tomar como que puede ser. Está cerca, está muy cerca. Estás muy cerca. Yo creo que si vos querés, yo te doy la primicia cuando Dale, buenísimo. Cuando tengamos la fecha. En 15 días yo creo que le ponemos fecha. Dale, buenísimo. Tengo algunas conversaciones pendientes, pero bueno, te agradezco de verdad el espacio, la oportunidad para contar un poco sobre mi historia y mucho sobre este torneo que me da mucho orgullo. Así que soy yo el agradecido, Mariano. Bueno, es un placer y seguramente cuando vuelvas a Argentina en algún momento que las fronteras se abran, que los vuelos lleguen, ahí no nos podremos conocer personalmente, pero ha sido un gusto, un placer también conocer cómo se ve a la distancia todo lo que se hace en Argentina y a su vez también saber cómo la están pasando los argentinos que no están en nuestro país y que atraviesan situaciones similares a las que atravesamos nosotros en la República Argentina. Así que Hernán, muchísimas gracias, ha sido un placer y te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias y nos vemos pronto, Mariano. Un abrazo. Y nosotros nos volveremos a encontrar en el próximo programa de Approach, cuando el fútbol nos convoque, cuando podamos seguir conociendo historias, cuando empecemos o sigamos conociendo la vida de aquellos deportistas o de aquella gente vinculada al fútbol que está en cualquier lugar del mundo, pero que sigue pensando en el ser grande del fútbol en Argentina. Gracias a todos, nos volvemos a encontrar la semana que viene.